Ahí están las dos. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? A lo mejor se me nota un poquito, pero estoy muy emocionado. A punto de las lágrimas de lo que está sucediendo aquí en Guadalajara. Estamos muy orgullosos por todo el trabajo que hemos hecho con todos los equipos de trabajo del estadio, de la ciudad, de gobierno, los voluntarios y la población en general. Y también ustedes en la prensa, muchísimas gracias por toda la cobertura que le están dando. Ya estamos listos. Vamos a arrancar este mundial aquí en Guadalajara. Muchas gracias a todos. Nos vemos muy pronto ahí en el estadio. Y estamos listos. Está lista la ciudad para el mundial. Muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias. Guadalajara se puso en mood mundialista desde el viernes pasado, cuando llegó la selección de Corea del Sur, recordando que hay dos selecciones principalmente que estarán en la Perla Tapatía concentradas. El caso de Corea del Sur, ellos llegaron desde el viernes pasado. El caso de la selección colombiana, ellos estarán llegando este miércoles a la Perla de Occidente, miércoles 10 de junio. Pero enfoquémonos un poco en Corea del Sur, este conjunto que desde que arribó el viernes pasado fue acogido con afición, mariachi, y también hay que destacar lo que está haciendo el Club Deportivo Guadalajara, o mejor dicho, los esfuerzos que han hecho. Desde hace meses se preocuparon por remodelar las dos canchas principales de Verde Valle con tecnología igual a la del Estadio Akron en cuanto a césped y en cuanto a la arena que va debajo de ese césped. También hubo un branding especial en estas instalaciones, así es que a las afueras, dentro, en los vestidores, en la sala de prensa, todo dice Corea, literalmente para que los jugadores se sientan en casa. Ya hablando un poco acerca de los jugadores referentes de esta selección, obviamente está el caso de Son Heung-min, jugador del LAFC, antes Tottenham, y también los jugadores Kim Min-jae, ese central del Bayern München, y también el caso de Lee Kang-in, el jugador del Paris Saint-Germain, que recientemente fue campeón de la Champions League. Son obviamente los jugadores a seguir, es la columna vertebral de este conjunto de Corea. Y sí, son referentes que están jugando en el máximo nivel, pero también hay que decir que entre las debilidades de este conjunto tendríamos que destacar que los laterales no son jugadores de gran renombre, así es que me parece que el juego por las bandas que presenta México puede ser una gran área de oportunidad justamente para los dirigidos por el Vasco Aguirre, mientras que el conjunto de Corea es un equipo muy veloz, es un equipo que tiene transiciones rápidas, que juega las transiciones al contragolpe, y justamente de eso tiene que cuidarse el seleccionado mexicano. Así las cosas en la Perla Tapatía con la selección de Corea. Esto es el cómo los hemos podido estar observando en este tiempo y su estadía, por supuesto, en la Perla Tapatía. Sí. Adelante. ¿Cómo ha sido esta semana ya pensando en el partido contra Sudáfrica? ¿Cómo lo han trabajado, hombre? No, muy concentrados. Creo que el grupo tiene esa felicidad de empezar y creo que estamos muy ilusionados para empezar. Oye, Brian, la dupla que has hecho con Julián Quiñones, ¿cómo se han entendido también? ¿Qué les ha dicho el Vasco? Pues jugamos ahí de los dos interiores, él por izquierda y yo por derecha, y creo que nos hemos entendido muy bien en la cancha y pues se está reflejando, y creo que tenemos muy buena conexión y esa dinámica. Oye, Brian, ¿cómo te sientes con tan pocos partidos en selección estando ya en un mundial? Feliz de estar aquí, quiero aportar, quiero hacer las cosas bien y solo quiero divertirme. ¿Cuántas veces te pasó por la cabeza, Brian, el hecho de estar a unos pocos días de jugar una Copa del Mundo con él? Sí, es un sueño para mí, pues para cualquier futbolista que aspira a jugar profesional, y creo que yo y mis compañeros estamos muy ilusionados, muy contentos de empezar. Brian, había un papel que decía que ibas a jugar un mundial para México hace un año y medio. Al que te daba ese papel, ¿qué le decías? Pues, ¿Que estaba loco? Tienes razón, yo creo que sí. ¿Sí? ¿Lo soñaba? Sí, obvio. A pesar de que todavía no estabas acá en la selección. Sí. Brian, buenos días. Lo importante hoy, el fútbol prácticamente ya no tiene fronteras, ¿no? Y muchos jugadores nacidos en otros lugares representan al país de sus orígenes. ¿Cómo ha sido ese proceso también para ti, ¿no? El saber que hoy la selección mexicana pues, es más internacional, entre comillas, que antes. Sí, creo que, pues, como dijiste, es internacional. Creo que pasa mucho en Estados Unidos que va la selección mexicana a jugar, y creo que
pues también es parte de los papás que influyen y que dan ese apoyo a la selección, y eso me dieron a mí. La cultura norteamericana, tu proceso de maduración, de, digamos, desarrollo como jugador, ¿qué tanto te ha servido, ¿no? Esa mentalidad desde tu formación. Sí, esa formación creo que me ayudó mucho, creo que maduré mucho en ese aspecto y creo que pues mi papá también me ayudó mucho. Oye, Brian, Última pregunta, el ambiente que se siente ya a horas de la inauguración de la Copa del Mundo. No, estamos muy contentos, muy ilusionados, como dije, creo que el grupo está muy concentrado y queremos hacer las cosas bien el 11 de julio. Intento para poder tener la ley a su favor, pero está muy complicado, ¿no? Sí se quieren manifestar, también el día de mañana quieren estar en la puerta 1 para poder resolver, para presionar, pero pues ya como todas estas instalaciones ya son ahorita de FIFA, pues va a ser muy complicado que alguien ya los pueda ayudar. Oye, Carlos Rodrigo, lo preocupante es el tema eso de las manifestaciones el jueves, porque ayer estaba escuchando que se podrían unir a otras organizaciones que van a protestar por distintas razones y que todas van camino al Estadio Ciudad de México, al Estadio Azteca el jueves. El problema será el caos vial que puedan generar, ¿no? Sí, y de hecho hoy ya fue un caos vial, Periférico Sur lo cerraron por alrededor de una hora, Viaducto Tlalpan, también la calzada de Tlalpan también estuvo cerrado por un buen rato para poder encapsular a los manifestantes, también están llegando por el lado de Tlalpan, por la caseta de Cuernavaca, Alex, también el día de mañana quieren llegar por esa parte, se quieren unir para poder estar ya el día jueves en los alrededores. La verdad yo lo veo muy complicado que eso pueda pasar, Alex, los están encapsulando, no los están dejando que lleguen ya a los alrededores del Coloso de Santa Úrsula, pero mira, si te parece vamos a escuchar al abogado también de los palcohabientes hablando de esta situación. Como ustedes se pudieron dar cuenta el día de ayer, notificamos que el día de hoy a las 2 de la tarde estaríamos con los palcohabientes que aquí están presentes para efecto de poder introducir sus alimentos y bebidas como lo establece la medida cautelar, ¿sí? Y dar cumplimiento a ella, lo cual también se hizo vía notario público para certificar esta situación. Tanto ayer se negaron a recibir como hoy se niegan a abrirnos la puerta y establecer y decirnos, ¿sabes qué? Se presenta una persona y soy el representante legal, sus medidas cautelares no están vigentes, lo cual es mentira, lo único que demuestra es su negativa y se dan la vuelta. Entonces prácticamente esto es una evidencia más para exhibirla al juzgado federal y solicitar las medidas de apremio que la ley establece. Entonces yo creo que hoy mismo lo estaremos haciendo valer y mañana por aquí estaremos nuevamente con lo que disponga la juez de las medidas cautelares, que puede ser desde una multa, un arresto o la fuerza pública para ingresar. Entonces, hoy se va a solicitar ante todas estas negativas, independientemente de que el juzgado federal ya notificó a la FIFA, que tienen de su conocimiento, aunque ellos se nieguen a recibir cualquier documento. Se les olvida que estamos en México y que aquí lo que rige es nuestro sistema de derecho y por encima de la ley nadie. Y sobre todo no vamos a dejar que un organismo internacional venga y pisotee primero nuestra Constitución y luego nuestras leyes. La gente, horarios, ¿qué les recomiendas tú para el jueves? De verdad te lo digo porque va a ser muy complicado porque estamos escuchando y de repente la gente se confía. Márcanos horarios, tú que ya has ido ahí todos los días. ¿Desde hace cuánto? ¿Una semana más o menos? Poquito más, sé que también te saludo con mucho gusto. Digo, algo a favor es que no va a haber clases, que también el gobierno sus trabajadores no van a estar laborando, va a ser home office para poder facilitar todo, para poder llegar al Coloso de Santa Úrsula, ¿no? La inauguración empieza a las 11 de la mañana, la gente del gobierno y de la alcaldía de Coyoacán estaban sugiriendo que la gente empezara a llegar a partir de las 8:30, y aquí la situación también sé que es que pues toda esta cuestión de la seguridad para poder entrar a los torniquetes del Estadio Azteca, pues sí alenta un poco esta situación. Entonces, que sí se vengan con muy buen tiempo de anticipación porque esto sí va a ser caótico, ¿no? Si así ahorita que no hay partido, en los alrededores está complicado, Periférico, Tlalpan, aquí en Circuito Azteca también, súmale el ambulantaje que también está aquí a lo que da. Yo creo que el día jueves no va a haber nada, todo va a estar limpio para que la gente pueda accesar. 1,5 kilómetros va a estar cerrado
cerrado, entonces la gente tiene que venir caminando para el Estadio Azteca. Entonces sí, yo creo que a las 8 de la mañana que ya empiecen a llegar, sé que, porque la verdad sí está complicado esta zona. Carlos, ya te pediré que nos hagas también un croquis a nosotros para saber cómo llegar ese día. Pero cambiándote un poquito el tema, renovó Gil Mora con el equipo de los Xolos. En torno a esto, ¿qué se ha dicho justamente sobre la renovación de Mora? Sobre todo te lo pregunto porque se hablaba incluso de que podía, después del Mundial, pensar en que diera ya el salto a Europa cuando claramente cumpliera la mayoría de edad. Igual, Tibu, te saludo con mucho gusto. Sí, te mando el croquis para que puedas llegar de la mejor manera, pero caminando, así que vete preparando. Sí, era normal lo de Gil Mora, que Tijuana lo amarrara de esta manera, dándole un contrato por 3 años para hacer la venta millonaria histórica para el equipo de Xolos de Tijuana, estar esperando que cumpliera la mayoría esperar la mayoría de edad para que pueda dar el salto. Yo no creo que esté los 3 años, yo creo que teniendo los 18 años, Gil Mora estará partiendo al viejo continente. A mí me gustaría que llegara a la Liga de Holanda para que pudiera ahí hacer bien las cosas y después ya dar salto a un equipo grande, ¿no? Porque yo creo que después de lo que pasó con el Chícharo, con el Manchester United en 2010, creo que eso también le hizo mucho daño a los jugadores mexicanos porque pensaron que luego llegando a una liga top o a un equipo top, lo iban a hacer bien, ¿no? El caso de Diego Lainez, otros jugadores que no lo pudieron hacer bien en este tipo de ligas. Entonces creo que Gil Mora bien, hoy lo vimos a lo lejos también, por supuesto contento por jugar un mundial de esta renovación, va a traer la playera 10 de Xolos de Tijuana, así que en un año lo estaremos viendo ya en el viejo continente. Carlos Rodrigo. Chivas podría perder simultáneamente a 3 de sus jugadores más importantes después del Mundial 2026 y la directiva ya lo sabe, ya lo está procesando y ya tiene un plan para que ese escenario no deje al rebaño en una posición de vulnerabilidad antes de que arranque la apertura. Hay una preocupación real dentro de Verde Valle sobre lo que puede pasarle emocionalmente a uno de sus delanteros si el Mundial no sale como todos esperan. Y la respuesta que la institución está preparando dice algo muy específico sobre el tipo de club que Chivas está construyendo bajo Amaury Vergara. Una de las narrativas más repetidas del Clausura sobre un jugador rojiblanco fue desmentida esta semana con números concretos que cambian completamente la manera de entender su situación en el rebaño y su proyección de cara a la apertura. Chivas puede perder 2 patrocinadores importantes en la playera con la llegada de Nike y ya se sabe cuáles son los que se van y cuáles se quedan. Y el presidente del rebaño protagonizó un momento público esta semana donde mostró una emoción que nadie esperaba ver y donde dijo algo sobre el estadio de su equipo que tiene a Guadalajara entera con los pelos de punta. No olviden suscribirse al canal, darle like y activar la campanita. Comenzamos. Empecemos con el momento que más se viralizó en las redes sociales del Chiverío esta semana y que no vino del campo de entrenamiento, sino del arranque del Mundial 2026 en Guadalajara. Amaury Vergara no pudo contener la emoción. El presidente del Guadalajara estuvo presente en el arranque oficial del Fan Festival de la ciudad, junto a autoridades locales y directivos del evento, y cuando los medios de comunicación le preguntaron sobre lo que estaba viviendo Guadalajara a horas de que el estadio de su equipo recibiera la Copa del Mundo, sus palabras fueron las de alguien que genuinamente no puede creer lo que está viendo. A lo mejor se me nota un poquito, pero estoy muy emocionado a punto de las lágrimas de lo que está sucediendo en Guadalajara. Para entender por qué esa emoción tiene dimensiones que van más allá de lo institucional, hay que entender la historia que hay detrás. Jorge Vergara, el padre de Amaury y el fundador del proyecto moderno de Chivas, impulsó la construcción del Estadio Akron con una visión muy específica sobre lo que ese inmueble podía representar para el fútbol mexicano. El recinto fue inaugurado en 2010 y desde el principio Jorge Vergara soñó con que algún día esa casa pudiera ser sede de un evento del máximo nivel internacional. Amaury va a ver ese sueño cumplirse esta semana cuando el Estadio Akron, que para el Mundial pasó a llamarse Estadio Guadalajara según los lineamientos de FIFA, reciba al Corea del Sur y a la República Checa el jueves 11 de junio como primer partido mundialista en su historia. Lo que esa emoción de Amaury comunica sobre el estado actual de su relación con la afición chiva hermana es un capítulo que hace 3 años hubiera parecido imposible de escribir. Durante varios años, la percepción de muchos seguidores rojiblancos sobre el presidente fue la de un directivo distante, más enfocado en los negocios que en el fútbol.
y poco visible en los momentos donde la institución más necesitaba un liderazgo cercano y accesible. La llegada de Milito, la estabilidad deportiva que el técnico argentino construyó torneo a torneo y la postura firme de Amauri en temas relacionados con la integridad del proyecto Chiverío fueron cambiando gradualmente esa percepción. Hoy el presidente que dice estar a punto de las lágrimas por lo que Guadalajara vive con el Mundial es el mismo presidente que la temporada pasada cantaba y alentaba con la afición en los entrenamientos a puerta abierta de la liguilla. Esa transformación es real y la afición chiva hermana lo está reconociendo con una calidez que hace 3 años habría resultado impensable. Pero hay una noticia de negocios que esta semana afecta directamente la imagen comercial del rebaño y que tiene implicaciones que van más allá de los colores de la playera. Chivas puede perder a 2 de sus patrocinadores de playera con el regreso de Nike. Según reveló FútbolTuber en su cuenta de X, tanto MG como Mercado Pago no seguirían en la camiseta rojiblanca para el Apertura 2026 cuando la nueva indumentaria entre en vigor el 1 de julio. Prime Video y Caliente sí continuarían como patrocinadores oficiales del Guadalajara bajo el nuevo contrato con la marca estadounidense. No, para entender las implicaciones económicas de esa información hay que entender cómo funciona la estructura de ingresos de un club de fútbol en el contexto de los acuerdos de patrocinio de playera. Las marcas que aparecen en la camiseta de un club de la talla de Chivas pagan cifras significativas por esa visibilidad y esos contratos son parte de los ingresos recurrentes que permiten a la directiva planificar inversiones en el mercado de fichajes con cierta certeza de flujo de caja. Perder a 2 patrocinadores simultáneamente no es una catástrofe financiera si los que se quedan tienen la solidez de Prime Video y Caliente, pero sí representa una reducción de ingresos que la directiva tendrá que compensar de alguna manera en el presupuesto de la apertura. Lo que resulta interesante desde el punto de vista institucional es la posible razón detrás de esas salidas. Cuando un club cambia de proveedor de ropa deportiva, los patrocinadores que ya tenían acuerdos con la marca anterior pueden optar por no renovar si consideran que la nueva marca no les ofrece las mismas condiciones de visibilidad o si tienen conflictos de interés con el nuevo proveedor principal. Eso podría explicar la salida de MG y Mercado Pago si sus acuerdos con Puma incluían condiciones que no se trasladan automáticamente al contrato con Nike. La directiva de Chivas va a tener que salir a buscar reemplazos para esos 2 espacios en la playera antes de que arranque la pretemporada y la camiseta nueva llegue a Verde Valle. Un jersey de Chivas con Nike y 2 espacios vacíos de patrocinadores no es la imagen que ningún directivo quiere proyectar en el inicio de una nueva era. Pero hay temas de campo que esta semana tuvieron desarrollos que el Chiverío necesita entender con la precisión que merecen. Dato rápido antes de continuar. Eric Gutiérrez sigue anunciando pretemporada en redes sociales, mientras su situación contractual con Chivas sigue sin resolverse. La traba principal es su salario, y ninguno de los destinos disponibles ha podido ofrecer las condiciones económicas que el mediocampista considera aceptables. La novela continúa, y el plan de mercado de Chivas para el Apertura es claro, según César Huerta. La directiva está lista para reaccionar si se producen bajas que no tenían previstas, tienen el mercado estudiado y pueden moverse con rapidez si la situación lo exige, pero la filosofía sigue siendo la misma. Más salidas habilitan más entradas y no al revés. Brian Gutiérrez no estuvo borrado en el Clausura 2026. Esa es la corrección que los números concretos obligan a hacer sobre una narrativa que circuló durante semanas en redes sociales y que generó una cantidad de debate inversamente proporcional a la evidencia que la respaldaba. La percepción de que Brian tuvo poca participación bajo Gabriel Milito durante el Clausura se instaló en el imaginario del Chiverío por una razón comprensible. El mediocampista no fue el titular indiscutible que muchos esperaban ver semana a semana. Y hubo partidos donde el técnico argentino apostó por Fernando González en esa posición. Pero una cosa es no ser el titular inamovible de un equipo y otra muy diferente es estar borrado. Los números distinguen esas 2 situaciones con una claridad que el debate de redes sociales raramente permite. Brian Gutiérrez disputó todos los partidos posibles durante la fase regular del Clausura 2026. Arrancó como titular en 9 de los 17 encuentros de la fase regular y acumuló 916 minutos de juego a lo largo del torneo. Esa cifra lo ubica como el jugador número 11 de Chivas con más minutos en el campeonato, por encima de jugadores como Omar Gobea, Luis Romo y Ángel Sepúlveda, sobre quienes nunca existió una narrativa de abandono similar.
Hay además un factor que los reportes más recientes señalan como explicación adicional para las variaciones en su titularidad. Brian Gutiérrez no estuvo físicamente al 100% durante varios tramos de la fase regular del torneo. Cuando el cuerpo técnico administra las cargas de un jugador que viene de un periodo de molestias físicas, esa gestión no es una señal de falta de confianza, sino exactamente lo contrario. Es la evidencia de que el técnico valora al jugador suficientemente como para cuidar su cuerpo en lugar de quemarlo. Un técnico que no confía en un jugador simplemente no lo usa y no planifica su carga de trabajo con ese nivel de cuidado. Lo que esa corrección estadística revela sobre la dinámica de comunicación que existe alrededor de Chivas es algo que la afición chiverío debería reflexionar con más frecuencia. La narrativa de que Brian estuvo borrado tomó vuelo propio porque generaba debate y porque la emoción de la afición rojiblanca, que quería ver más minutos de su jugador favorito, la amplificó sin verificar los números que la contradecían. En el fútbol mexicano, ese ciclo de narrativa sin respaldo factual ocurre con una regularidad que perjudica a jugadores jóvenes, cuyo desarrollo se ve distorsionado por expectativas que no corresponden a la realidad de lo que están viviendo dentro del club. Gutiérrez no estaba borrado, estaba siendo cuidado, y esa diferencia importa ahora que está a horas de ser posiblemente el chiverío más importante en el debut mundialista del jueves. Brian Gutiérrez ya sabe con quién se entiende mejor en el Tri. En la zona mixta, previa al debut de México contra Sudáfrica, el mediocampista rojiblanco fue preguntado por sus compañeros en el mediocampo de Javier Aguirre y la respuesta que dio sobre una conexión específica dice algo sobre cómo el Tri está construyendo su propuesta ofensiva de cara al torneo más importante del planeta. Jugamos los dos como interiores, él por izquierda y yo por derecha. Creo que nos hemos entendido muy bien en la cancha. Se está reflejando y creo que tenemos buena conexión, dijo el mediocampista rojiblanco, refiriéndose a la sociedad que ha construido con Julián Quiñones en los últimos compromisos de la selección mexicana. Esa declaración tiene más sustancia táctica de lo que puede parecer en una primera lectura. La dupla de interiores que Aguirre construyó con Gutiérrez por derecha y Quiñones por izquierda responde a una necesidad muy específica del sistema del Vasco, que no siempre se articula con claridad en el análisis previo al Mundial. El Tri necesita interiores que lleguen al área rival desde la segunda línea, que puedan asociarse en el espacio reducido del último tercio del campo y que tengan la capacidad de sorprender a las defensas contrarias apareciendo en posiciones que los extremos tradicionales no ocupan. Tanto Gutiérrez como Quiñones tienen esas características con matices diferentes que se complementan de manera natural. El chiverío tiene razón de estar especialmente ilusionado con Brian Gutiérrez en este mundial porque su historia tiene exactamente el tipo de arco narrativo que el fútbol produce con poca frecuencia. Un jugador de 22 años que hace apenas meses nadie mencionaba como opción seria para la selección, que en el clausura construyó el nivel suficiente para aparecer en el radar de Aguirre, que en los amistosos de preparación confirmó que podía sostener ese nivel contra rivales de categoría internacional y que ahora apunta a ser titular en el partido inaugural de México en un mundial jugado en casa. Esa aceleración en su carrera dice algo sobre la calidad que siempre estuvo ahí esperando el contexto correcto para manifestarse, y ese contexto llegó en el mejor momento posible para el chiverío y para el propio Brian. Pero hay algo que Chivas está monitoreando con una atención que trasciende el fútbol y que involucra al delantero, que podría ser la historia más bonita del chiverío en este mundial si las circunstancias le dan los minutos que necesita para mostrar lo que sabe hacer. Si llegaron hasta aquí es porque el rebaño sagrado les corre por las venas. Denle like ahorita y seguimos con lo más importante del video. Chivas está preocupada por Armando González. El periodista Alex Ramírez reveló esta semana que desde Verde Valle el monitoreo de la situación de la hormiga en la selección mexicana trasciende el interés deportivo habitual y tiene una dimensión humana que dice mucho sobre la manera en que la institución rojiblanca cuida a sus jugadores. La preocupación parte de una realidad que los reportes más recientes confirman. Armando González llega al Mundial como la cuarta opción en la jerarquía de delanteros de Javier Aguirre, detrás de Raúl Jiménez, Guillermo Martínez y Santiago Jiménez. Esa posición en la lista no garantiza minutos relevantes en un torneo donde los partidos se ganan o se pierden en los primeros 90 minutos,
y donde los técnicos raramente hacen cambios ofensivos que involucren a la cuarta opción en el ataque, a menos que las circunstancias del partido lo exijan de manera urgente. Lo que Chivas teme no es tanto que la hormiga no juegue, sino qué puede pasarle emocionalmente si tiene una oportunidad, la desperdicia y la presión de ese error lo bloquea para el resto del torneo. Alex Ramírez lo describió con una claridad que pocos comunicadores habrían tenido. En el club están ocupados de que si tiene participación y no logran salir las cosas como son, meterle calma y que la psicóloga lo llame. Que un club de fútbol tenga lista a su psicóloga para hacer seguimiento a un jugador durante un mundial no es algo que ocurra con frecuencia en el fútbol mexicano. Es la evidencia de que Chivas entiende que los atletas de alto rendimiento necesitan apoyo emocional especializado en los momentos de mayor presión y que ese apoyo es parte de la preparación deportiva y no un lujo opcional. Ese tipo de institucionalidad en el cuidado del bienestar de los jugadores es exactamente lo que distingue a los clubes que construyen proyectos sostenibles de los que simplemente reaccionan a las crisis cuando ya no tienen tiempo para gestionarlas correctamente. Pero hay también un escenario positivo que los reportes describen con ilusión real. Si Armando González tiene minutos, anota goles y confirma en el Mundial el nivel goleador que lo convirtió en el mejor jugador del Clausura 2026. Las propuestas europeas pueden llegar con una velocidad y una cantidad que cambiarían completamente el panorama del mercado de verano para el rebaño. Alex Ramírez habló de hasta 4 propuestas posibles si el torneo sale bien para la hormiga. 4 clubes europeos listos para hacer ofertas formales al Guadalajara por el delantero que el año pasado nadie mencionaba en el radar del viejo continente y que ahora puede convertirse en la revelación del Mundial si el técnico le da su oportunidad en el momento correcto. Hay además un factor a largo plazo que el análisis de Armando González en el Tri no puede ignorar. Rafa Márquez, actual auxiliar técnico de Javier Aguirre, apunta a convertirse en el próximo entrenador de la selección mexicana una vez que termine este mundial. Si la hormiga no logra convencer al Vasco en este torneo, todavía tiene la oportunidad de dejar una impresión significativa en quién va a dirigir al Tri durante los próximos 4 años. Eso no es un consuelo menor porque la jerarquía que importa en el ciclo más largo es la que define quién estará en la selección rumbo al Mundial de 2030 y no solo quién juega los próximos 3 partidos de grupos. Armando González tiene 22 años y el tiempo suficiente para que su relación con la selección mexicana sea una historia que todavía tiene los capítulos más importantes por escribir. Pero hay una realidad institucional que el chiverío tiene que procesar con la honestidad que merece. Chivas puede perder simultáneamente a Raúl Rangel, Brian Gutiérrez y Armando González después del Mundial 2026. Los 3 representan posiciones diferentes del plantel, perfiles diferentes del mercado y situaciones contractuales diferentes. Pero los 3 comparten una característica que los convierte en potenciales bajas del mismo mercado de verano. Si tienen un Mundial destacado, los clubes europeos van a hacer propuestas formales al Guadalajara en las semanas siguientes al final del torneo. Raúl Rangel es el caso más avanzado en términos de interés externo, según los reportes. El portero titular que apunta a debutar contra Sudáfrica este jueves tiene el perfil que los clubes europeos buscan con más frecuencia de la que el mercado de Liga MX produce. Joven, con experiencia mundialista, formado en un club con metodología seria y con la mentalidad competitiva que un mundial en casa, como el único portero titular del equipo nacional, demuestra. Si México avanza en el torneo y Rangel mantiene el arco limpio en partidos de alta presión, las propuestas van a llegar antes de que la directiva de Chivas pueda tener una conversación seria sobre lo que quiere hacer con él. Brian Gutiérrez es el caso más mediático y el que más debate genera precisamente porque su proyección mundialista llegó de manera tan acelerada que el mercado no tuvo tiempo de procesar su valor real. Hace 6 meses era un jugador interesante de Chivas. Hoy puede ser el interior derecho titular de México en un mundial. Si el torneo confirma que ese nivel es sostenible ante rivales de nivel Copa del Mundo, la diferencia de valor entre lo que Chivas podría haber vendido en enero y lo que va a poder pedir en julio puede ser de varios millones de euros. Esa plusvalía es parte de por qué Chivas tiene que estar muy atento a las señales del mercado en las próximas semanas. Armando González es el caso más complejo porque su situación dentro de la selección no garantiza los minutos que su valor de mercado necesita para dispararse. Si no juega el Mundial, su valor permanece estable.
Si juega y anota, las propuestas europeas pueden llegar hasta 4 según los reportes más recientes. La diferencia entre ambos escenarios es enorme tanto para el jugador como para el club que lo va a vender, lo que esa posibilidad de perder 3 piezas clave en el mismo mercado de verano revela sobre la urgencia del plan de contingencia que la directiva necesita tener listo. Es algo que César Huerta articuló con claridad. Chivas tiene el mercado estudiado y está preparada para reaccionar con rapidez si se producen bajas que no tenían previstas. No es una preparación de pánico, sino una planificación profesional que distingue a una institución que piensa con anticipación de una que solo reacciona cuando la crisis ya llegó. La lista de posibles sustitutos incluye perfiles para cada posición en riesgo y la directiva de Alejandro Manso tiene identificadas las operaciones que puede ejecutar con velocidad si el mercado post-mundial produce las salidas que los reportes anticipan. Eso no elimina el problema de perder a 3 jugadores importantes simultáneamente, pero sí garantiza que Chivas no llegue al 15 de junio sin alternativas preparadas. La pregunta que el chiverío tiene que hacerse en este momento no es si Chivas va a perder a estos 3 jugadores, es cuál de los 3 tiene mayor probabilidad de quedarse y cuál puede generar el dinero suficiente para que las incorporaciones que vengan sean del nivel que el proyecto de Milito para el Apertura necesita. Esa respuesta llega en los próximos días. El Mundial empieza el jueves y el mercado de Chivas se va a mover exactamente tan rápido como se mueva México en el torneo. ¿Creen que Chivas puede reemplazar a Rangel, Bryan y Hormigas si los 3 salen en el mismo mercado de verano? Y de los 3, ¿cuál creen que es el que más le va a doler al rebaño perder? Échenme sus respuestas en los comentarios. En el próximo video les voy a contar cuál es el plan específico que Chivas tiene para sustituir a Raúl Rangel si se confirma su salida a Europa después del Mundial, y el nombre del portero que la directiva tiene identificado como primera opción para ese escenario va a sorprender a más de uno. Suscríbanse para no perdérselo, denle like si llegaron hasta aquí, activen la campanita para no perderse ningún análisis y nos vemos en el próximo video.